Buenos días a todos. Ya siendo las 11:01 de la mañana, empezamos con nuestro webinar del día de hoy, implantación del cambio en tu ADN organizacional, presentado por Mariuxi Domínguez, miembro corporativo de la Cámara de Comercio Colomboamericana de Azurian Consulting. Bienvenidos nuevamente. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, nos pueden escribir en nuestro chat, que yo muy amablemente le haré saber a Mariuxi sobre las dudas que ustedes tengan, y si no, pues por favor levantamos la manito para tener un mayor orden en el webinar. Le damos la bienvenida hoy también a Juan Manuel Hertz, presidente de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Buenos días, Juan Manuel. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Margarita. Gracias, Mariuxi. Estamos muy entusiasmados con esta charla sobre implantación del cambio en tu ADN organizacional. Y realmente no puede ser mejor el momento para hacer la presentación de un tema de tanta importancia mientras vivimos esta crisis con la pandemia del coronavirus COVID-19. De modo, Mariuxi, que pues la charla de verdad que nos alegra mucho que la pueda presentar nuestra cámara, la Cámara de Comercio Colomboamericana Miami. A los que están aquí asistiendo a esta presentación, les agradecemos su participación y los invitamos a que disfruten y aprovechen esta magnífica presentación que hará Mariuxi. Ella es una gran profesional, es economista de profesión, hizo una maestría en innovación, lleva más de 7 años trabajando como consultora asociada en Azurian Consulting. Bueno, Mariuxi ha participado en el diseño y en la implementación de muchos proyectos de transformación organizacional en grandes empresas, en varios países de América Latina. Ha estado trabajando en estrategias de gestión del cambio para proyectos de transformación tecnológica, reestructuraciones organizacionales, fusiones y adquisiciones, y tiene un sinnúmero de certificaciones que pues no las leo, Mariuxi, porque son tantas que realmente tal vez no tendremos el tiempo. De verdad que lo que quiero yo es pues agradecerle a Mariuxi y bueno, darle una bienvenida a esta presentación que, repito, es muy importante y oportuna en esos tiempos. Antes de darle la palabra a Mariuxi, quería recordarles a los ilustres asistentes que en nuestra Cámara estamos trabajando intensamente para colaborar con nuestros afiliados y bueno, con la comunidad en general. Y más que nunca en esos tiempos difíciles. Pero hemos llegado a muchísimas personas, a muchísimas empresas. Y sea este el momento de invitarlos a que se registren en la Cámara. A raíz pues, de la pandemia aceptamos una modificación en los valores de inscripción y verán todos que es muy fácil. Si se vinculan a la Cámara, podremos con seguridad podernos ayudar aún más. Muy bien, con esto le damos entonces la palabra a Mariuxi y le agradecemos de nuevo hacer esta presentación. Adelante, Mariuxi. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, Juan Manuel, por la generosa presentación. Pues como mencionó justamente Juan Manuel, soy Mariuxi Domínguez, soy consultora ya por varios años, consultora asociada en Azurian Consulting. Somos una empresa que, digamos, está enfocada en el tema de la transformación organizacional a través de 3 pilares fundamentales: la tecnología, las operaciones y las personas. El día de hoy hemos justamente preparado para ustedes una charla que lo que busca es justo introducirnos en un tema de actualidad, en un tema de gran importancia en este momento, sobre todo justamente por lo que mencionaba Juan Manuel, del hecho de que la pandemia ha venido a acelerar de manera exponencial todos los procesos de cambio por los que están viviendo las empresas. Entonces, el saber cómo reaccionar y cómo implantar el cambio en el ADN de nuestra organización es el mejor mecanismo para asegurar que podamos realmente responder de manera adecuada a estos cambios pues que se vienen y cada vez con un nivel de aceleración mayor. Entonces, un poco para pues como comentarles, el enfoque de esta sesión es identificar cómo a través de la aplicación de 2 conceptos principales, que son la innovación y la gestión del cambio, las empresas pueden implantar una cultura de cambio. La palabra clave, y la van a escuchar a lo largo de toda la sesión, es
la cultura de cambio, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo a través de estos dos conceptos podemos generarla y pues asegurar que forme y se incorpore dentro del ADN de nuestra organización. Un poco para alinearnos, digamos, en los conceptos y para, pues, trabajar sobre ellos a lo largo de toda la sesión, sí quería traerles, pues, pues, qué significa realmente innovación. Muchas veces se confunde la innovación, por ejemplo, con la creatividad, con la capacidad de generar una idea, de que se me ocurra algo que de repente, pues, no se le ocurre a nadie más, pero esto, digamos que o realmente lo que esto significa creatividad. La innovación va más allá de la creatividad. La innovación es un proceso estructurado por la cual una idea que se genera se transforma en realidad. Entonces, la innovación justamente va más allá de ese chispazo, de ese momento, de ese segundo tal vez de una idea, sino en cómo a través de un proceso estructurado transformamos esa idea en una realidad. Y para que una innovación sea considerada como tal, tiene que demostrar que agrega valor organizacional. Digamos, pues hasta que no agregue valor, hasta que no se pueda probar que esta innovación generó valor, no podemos considerarla como tal. Entonces, ese es el primer concepto importante que quería que revisáramos. Y el segundo es de la gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? Bueno, la gestión del cambio es la aplicación de un proceso estructurado que se acompaña de herramientas para asegurar la adopción del cambio. Y la palabra clave aquí es adopción. La gestión del cambio lo que nos permite es generar adopción del cambio o de cualquiera de los cambios que se generen en una organización. Muchas veces diseñamos estrategias, diseñamos planes, implementamos o buscamos implementar justamente sistemas, tecnología, etcétera, pero pues lo que pretende la gestión del cambio es asegurar que todo esto que hemos diseñado, que hemos pensado, que hemos estructurado, se adopte adecuadamente dentro de la organización y sus colaboradores. ¿Ok? Tiene un componente humano muy importante porque se fija o centra a la transformación en la persona, en cómo la persona va a experimentar el proceso de transformación y en consecuencia, pues, cómo hay que trabajar con ella para asegurar que logre esta adopción final de todas estas estrategias, planes o herramientas que queramos implementar. Un poco para ya ir entrando en el tema, yo pues he tratado de recopilar algunos de los logos de empresas que hasta hace algunos años eran líderes del mercado. Ustedes recordarán, de hecho, bueno, haciendo este experimento con algunos millennials y centennials, muchos de ellos ya ni reconocen estas marcas, pero pues nosotros todavía podemos recordar varias de ellas y todas las que están puestas aquí en algún momento fueron líderes del mercado, llegaron al tope, generaron pues tal vez las innovaciones más importantes de su tiempo, tenían poder de mercado, tenían un valor de marca muy alto, pero de repente muchas cosas sucedieron y ellos no estuvieron en la capacidad de verlos, de entenderlos y de gestionar realmente el cambio para pues ir a tono con estos cambios que estaba viviendo la humanidad. Y así fue como muchas de ellas hoy por hoy ya no existen. O sea, de tener marcas, productos tan poderosos, de ser los número uno del mercado, de tener las estrategias tal vez más poderosas, los productos de mejor calidad, estrategias que en su tiempo fueron muy innovadoras, hoy por hoy ya no están o han tenido que ser vendidas, han tenido que ser reenfocadas por completo después de haber sufrido procesos o pues momentos, digamos, de una caída bien importante. Entonces, es importante tener en cuenta esto justamente porque muchos habremos escuchado los casos particulares, pero el común denominador que tienen estas empresas es que no supieron adaptarse a los cambios que traía el mercado, ¿ok? Normalmente, cuando tratamos de introducir
una cultura de cambio dentro de ciertas organizaciones o incluso ciertos cambios puntuales, muchas organizaciones tienden a tener resistencia justamente al cambio. La resistencia es un proceso natural por el que pasamos los seres humanos. Sin embargo, el verdadero, digamos, el valor justamente está en que podamos superar esa resistencia y podamos realmente generar pues procesos de transformación. La innovación, el cambio es lo que nos ha movido, lo que nos ha permitido que de vivir en cavernas y de pues ser cazadores y recolectores seamos ahora o hayamos llegado hasta donde estamos. Entonces, el que una empresa, el que una organización, el que una persona se resista a cambiar es justamente digamos que un limitante que pone justamente para llegar a otros niveles. ¿Y qué barreras solemos encontrar o qué frases? Porque les he traído aquí un par de frases que realmente encontramos muchas veces cuando queremos implementar el cambio en alguna organización, y es, por ejemplo, siempre lo hemos hecho así y nos ha ido bien. O si hemos crecido tanto es porque hemos hecho las cosas bien. Entonces yo, digamos, en mi status quo, en mi zona de confort, me siento bastante cómodo porque pues si estoy donde estoy es porque he hecho las cosas bien y no veo la necesidad de cambiar. O empresas que, por ejemplo, han logrado un buen posicionamiento a través de sus actuales modelos o antiguos modelos de negocio, y entonces lo que ha sucedido es que creen que por estar en este momento como líderes del mercado o por tener un modelo de negocio que en algún momento es difícil de replicar, pues eso les garantiza ya también su permanencia en el tiempo, cuando no es así. E incluso también encontramos en ciertas organizaciones que, digamos que este sentimiento de que como siempre hemos hecho las cosas así, no sabemos cómo cambiar. Entonces, pues como no sabemos, mejor nos quedamos en lo que sí sabemos hacer y pues antes de arriesgar o tomar el riesgo justamente de ir por algo nuevo y diferente. Entonces, realmente si nos ponemos a ver, es muy común encontrar esto dentro de las organizaciones. Algunas son signos de temor al cambio, otras son signos de que estoy conforme y me siento contento o me siento tranquilo con lo que he llegado a hacer y pues no creo que tenga que hacer algo más. Entonces, todas estas señales pueden ir justamente llevando a las organizaciones al camino de las empresas que acabamos de ver y que hoy muchos de nosotros ya ni siquiera recordamos. Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta porque no podemos, hoy más que nunca, no podemos quedarnos cómodos en el lugar en donde estemos. Sea que estemos bien, sea que estemos mal, es importante que nos montemos en este tema de la innovación y del cambio. Justamente como les decía, hoy más que nunca, y esta situación justamente acelerada por la pandemia, es importante tener la capacidad de cambiar constantemente. No, lo que necesitamos ahorita no es hacer un gran cambio, sino que lo que necesitamos es generar una cultura que nos permita cambiar constantemente y adaptar nuestro negocio, adaptar a nuestros colaboradores, nuestros procesos, nuestras métricas, todo lo que hacemos como organización para adaptarnos a estos cambios. Hay aquí, digamos que varias situaciones, como decíamos, tal vez aceleradas por la pandemia, o la pandemia vino y aceleró muchísimo ciertas transformaciones que ya se venían dando. Por ejemplo, la digitalización de los negocios. Hasta antes de la pandemia, tal vez el ser o no digital o tener o no un negocio que esté montado en las plataformas digitales, pues tal vez era una opción porque pues igual y el cliente venía y me compraba o visitaba mi showroom o mi local, etcétera. Hoy pues esta situación se vuelve cada vez más complicada. Y pues hoy si no estás en los medios digitales, si tu negocio no está en los medios digitales, prácticamente no existe. Y necesitamos saber cómo aprovechar
todo este ecosistema, estas herramientas que se tienen para beneficio del negocio y saber también qué estratégicamente es lo que debería implementar. Entonces, tener esa capacidad de visionar, de entender y de adaptar de todo este ecosistema lo que necesito. Por otro lado, tenemos también muy importante, pues todas estas nuevas generaciones, los millennials, los centennials y las generaciones que vendrán por delante, que tienen realmente profundas diferencias con las generaciones antiguas, porque realmente, y como sabemos, pues tienen motivaciones diferentes, se relacionan con las marcas de manera diferente. Y un dato interesante también es que, por ejemplo, de aquí en 5 años, el 70% de la fuerza laboral del mundo estará conformado por millennials. Entonces, las organizaciones tienen que estar conscientes de esta realidad y justamente estar en la capacidad de adaptarse, porque pues si no, en 5 años no tendrán fuerza laboral justamente que aguante realmente. Entonces, por otro lado, tenemos el tema de todos los temas de robótica y de inteligencia artificial que tienen alcances inimaginables. Realmente hay cosas que ya logran reemplazar en gran medida o igualar y superar en ciertos temas las capacidades de las personas. Entonces, el saber también o el entender qué de eso viene para saber cómo yo tengo que adaptar mi negocio. Y no nos pase justamente lo que les pasó a empresas, por ejemplo, como Kodak, que siendo el rey de las cámaras y las películas de fotos, no se dio cuenta que venía toda la corriente, digamos, o la innovación alrededor de las cámaras digitales, que lo sacó por completo del mercado. ¿Cuántos de nuestros negocios por ahí pueden estar justamente como en miras o como en el camino justamente de la inteligencia artificial? Entonces, ¿cómo puedo yo aprovechar o adaptar mi negocio para que pues no sea suprimido o no sea no se quede afuera porque vienen estas tendencias? Y por último, ya lo hemos mencionado, el tema de la pandemia y todos los cambios profundos que generó, no solo a nivel de la interacción con las organizaciones, sino todos los cuestionamientos y los cambios que generó a nivel individual y de las personas. Ahora, las personas o muchas personas se han cuestionado qué es realmente lo importante en la vida, qué es lo que buscan, en qué van a invertir su dinero, a qué marcas, a qué empresas les voy a comprar, qué atributos tiene que tener la empresa a la que yo le compre algo. Pues hay muchos cambios alrededor de esto y muchos de ellos pues permanecerán y se acentuarán en el tiempo, y tenemos el gran mensaje es generar una cultura que nos permita entender, implementar y adoptar los cambios que el mundo trae. Pero, ¿cómo hacemos, justamente entendiendo ya esta realidad que acabamos de mencionar, cómo hacemos para que el cambio sea parte del ADN de nuestra organización? Y aquí básicamente les traía esta analogía justamente que es lo primero, digamos, y tal vez la directriz principal, el norte, tiene que estar dado por la estrategia. No nos vamos a meter hoy en el tema de la estrategia porque implica justamente un espacio específico para hablar de cómo formular realmente una estrategia y cómo llevar una estrategia de cambio e innovación, pero es importante que ustedes tengan claro que desde la visión de la misión, los objetivos estratégicos, todo el norte de la empresa tiene que estar alineado hacia el cambio y la innovación. Entonces, es muy importante porque esto es lo que le da el norte, lo que nos da el mapa de hacia dónde queremos ir. Y pues es importante que esté alineado a esto y que sea una estrategia concreta que realmente nos lleve y nos inspire hacia esto, porque pues muchas veces, y habremos escuchado muchas visiones, por ejemplo, organizacionales que nos dicen ser el líder en el mercado en tal industria.
Sí, pero eso se queda corto. O sea, ¿cómo lo vas a hacer? ¿A través de qué valores, de qué atributos de tu marca? Entonces, esto es muy importante tomar en cuenta porque la estrategia es la que guía, la que da el norte y la que sí es que queremos generar una cultura de innovación dentro de nuestra empresa, una cultura de cambio. La estrategia tiene que estar alineada hacia eso. Luego tenemos todo el tema de los procesos. Los procesos son los que nos permiten llegar, el cómo alineamos nuestros procesos es la forma en la que nosotros podremos llegar a conseguir esas metas y esos objetivos propuestos en la estrategia. De esto vamos a profundizar en un ratito. Por último, el valor tal vez más importante y el que vamos a hacer más énfasis en esta conversación es justamente el tema de la cultura. La cultura es el motor, si bien la barca es la estructura, los procesos son la estructura, la cultura es el motor, es la dinámica que me permite justamente llegar hacia donde quiero ir y que es hacia el cambio y la innovación. Entonces hay que trabajar mucho en que la cultura de la organización esté alineada y nos permita conseguir este objetivo. ¿Ok? Como les decía, vamos a hablar un poquito justamente del tema de procesos y también de la cultura. ¿Qué es importante dentro del tema de procesos de innovación? Es importante recordar nuevamente el concepto inicial que les puse, que la innovación es un proceso, no se olviden, porque muchas veces, como les decía, confundimos la innovación con creatividad, confundimos la innovación con tener ideas, buenas ideas, pero la innovación va más allá y la innovación se genera a través de procesos estructurados. A veces creemos que, por ejemplo, una persona es creativa, entonces es innovadora, o pues creemos que no todas, o que algunos no tenemos la capacidad o las habilidades de creatividad, pero no es así. Realmente, porque si se generan estos espacios, estos procesos, la innovación puede fluir de cualquier persona. Entonces, no es necesario, es una realidad que hay personas mucho más creativas que otras, pero no es que haya personas que no sean creativas. La creatividad se da desde el instinto de supervivencia que tenemos, entonces realmente lo que hay que hacer es activar y generar justamente la posibilidad de que las personas y los espacios para que las personas sean creativas. Entonces no nos olvidemos, la innovación como tal es un proceso y es un proceso donde las ideas se transforman en realidades que agregan valor. Si no agrega valor, si no me trae nada bueno, no se puede considerar una innovación. ¿Ya? Y las empresas que quieren incorporar el cambio dentro de su ADN tienen que tener procesos de innovación transversales a toda la organización. Hay organizaciones que, por ejemplo, tienen su departamento de R&D, de investigación y desarrollo, y entonces, pues dicen, no, nosotros sí hacemos innovación en nuestro departamento de investigación y desarrollo. Sin embargo, el generar una cultura de innovación o lo que requiere es que la innovación se genere no solo en tu área de R&D, sino a lo largo de todos los procesos de tu organización, que en todas las áreas haya espacio, haya procesos, haya actividades relacionadas a la innovación y en que a lo largo de toda tu cadena la gente pueda proponer nuevas ideas, pueda implementar nuevas ideas y pueda pues generar justamente esta dinámica de cambio que es tan importante. Entonces, pues aquí dentro de estos procesos de innovación es importante tener en cuenta dos conceptos. El primero es el enfoque en el cliente y el segundo es la agilidad. Vamos a entrar en cada uno y para ver justamente cuál es su importancia. El enfoque del cliente en el cliente justamente es el primer paso hacia un proceso de innovación. ¿Por qué? Porque es importantísimo entender cuáles son las necesidades del cliente, cuáles son sus expectativas y
tener incluso y generar, ir desarrollando con el tiempo también la capacidad de anticipar esas necesidades. Muchas veces ni siquiera nuestros clientes saben lo que quieren, pero la organización que es capaz de ver más allá y anticiparse y entender qué está detrás de eso, cuáles son las motivaciones verdaderas de mi cliente, pues es la que tiene justo la capacidad de dar un paso más allá, de generar innovaciones que agreguen valor y generen alto impacto en el cliente. Entonces, el tener esa visibilidad justamente del cliente, de sus expectativas, de lo que necesita, de lo que busca, es el primer paso hacia un proceso de innovación adecuado. A veces, y es cada vez menos tal vez, pero todavía es común escuchar que, por ejemplo, hay organizaciones que le dicen al cliente que no le pueden ayudar en tal cosa porque su política no se lo permite o porque su sistema no se lo permite o porque no. Y entonces el cliente se va súper molesto, no está inconforme y pues genera ya va generando un rechazo a la marca. Entonces, en un proceso de innovación que tiene como foco el cliente, tenemos que centrarnos en sus necesidades y en sus expectativas por sobre nuestros procesos y nuestras limitaciones. Entonces, esto nos lleva también a que podamos generar una cultura o incorporar la agilidad, que es el otro concepto relevante dentro del tema de procesos de innovación, que es muy importante, porque la agilidad justamente es la que te permite irte adaptando rápidamente a esas necesidades y a esos requerimientos que encontraste en tu cliente. Hay organizaciones que por su cultura, por su estructura, pues son muy pesadas para hacer un cambio. Entonces, si yo quiero incorporar un nuevo proceso, una nueva práctica, entonces entra en un proceso sumamente burocrático que tiene que aprobar todo el mundo, que tiene que gustarle a todos, o que tuvieron que revisarle y hacer todo el papeleo del mundo. Esas organizaciones tienen que cambiar o van a desaparecer. El mundo de hoy ya no nos permite tomarnos 2, 3 meses para hacer un cambio. El cambio tiene que ser, y eso por no hablar de años, ¿no? Porque hay empresas, hay organizaciones a las que hacer un cambio les toma años, el solo decidir y posteriormente la implementación y la adopción mucho más. Entonces, tenemos que generar agilidad dentro de nuestra organización, dentro de nuestros procesos y dentro de nuestra gente, que tenga esa capacidad también de adaptarse, esa flexibilidad para cambiar rápidamente. Dentro del concepto, ¿cuál es el concepto de agilidad? La agilidad lo que busca es trabajar en pequeñas iteraciones, o sea, ir generando valor de a poco, no esperar, por ejemplo, estos proyectos de transformación o de cambio que duran mucho tiempo, porque entonces tengo yo que tener todo bien diseñado, todo bien probado, todo, porque pues eso me puede tomar mucho tiempo y me puede hacer perder la oportunidad en el mercado, me puede hacer que justamente la competencia sea mucho más ágil, lo lance primero y yo pierdo esa oportunidad. Entonces, a través de la agilidad que yo hago y se basa en este concepto del mínimo producto viable, de que yo lanzo algo simple que genera valor, veo cómo reacciona el mercado, aprendo y ajusto, y otra vez, veo cómo reacciona el mercado, aprendo y ajusto, y sigo ajustando, no espero tener todo perfecto para lanzarlo, sino que lanzo algo simple, se basa en el principio de la simplicidad, lo lanzo, veo, muy importante, la reacción del mercado, cómo reacciona el cliente, volvemos al enfoque en el cliente, y aprendo y incorporo rápidamente esas mejoras en la organización. Entonces es muy importante sobre todo ese feedback que yo puedo tener temprano de mi cliente antes de hacer inversiones grandes o de perder tanto tiempo diseñando cambios, sino que a través de estas pruebas, digamos, de estos testeos del mercado, pues puedo hacer ajustes para no perder ni tanto tiempo ni tanto dinero. Y dentro de la agilidad lo que se promueve, como les decía, es la simplicidad, la reducción de la burocracia. Muchas veces, muchas organizaciones quieren implementar
metodologías ágiles, etcétera, pero pues son sumamente burocráticas, lo que hace que se vuelva muy difícil. Entonces hay que revisar nuestros procesos de identificar dónde justamente tenemos muchos tiempos de demora o procesos que pasan una y otra vez por varias personas para aprobaciones, sino volverlos ágiles. Y muy importante también, a través de la agilidad se promueve la participación y colaboración de todos los miembros de la organización. Todo el mundo tiene algo importante por decir, todo el mundo puede complementar ideas, proponer, mejorar, sugerir, y pues a través de la agilidad lo que se fomenta es eso, y es generando equipos multidisciplinarios que aporten con diferentes visiones para agregar muchísimo más valor a la organización. Entonces, acuérdense este tema, y aquí este es un ciclo de innovación que lo que empieza en la etapa de empatía. ¿Qué es la empatía? Es el entender, el yo realmente sentarme a entender cuáles son las necesidades, los dolores, las expectativas de mi cliente, qué es lo que, entenderlo a profundidad, realmente, y esto no lo hago, y muchas organizaciones, por ejemplo, lo hacen en base a suposiciones. Entonces, yo creo que mi cliente lo que quiere es que le atienda más rápido. Puede ser, pero ¿le has escuchado realmente a tu cliente? ¿Has escuchado lo que tal vez el dolor que tiene, la necesidad que tiene, lo que busca realmente? Entonces, el escuchar a tu cliente y a los diferentes tipos de clientes que puedas tener, realmente te permite que tu proceso de innovación esté mucho mejor nutrido y permita pues tener soluciones que realmente se ajusten a sus necesidades. De ahí, justamente, bueno, en base a eso puedes definir la innovación, generar a través de la colaboración procesos de ideación donde la gente participa, y en base a los insights que tengo de qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que busca, cuáles son sus dolores, qué expectativas tiene, generar ideas realmente que den solución a esas problemáticas que hemos encontrado, y en función a eso hacer un diseño rápido que nos permita probar esas ideas en el mercado, como les decía antes, recibir feedback y pues implementar mejoras. Y esto se convierte justamente en un círculo virtuoso, porque como yo lanzo pequeñas pruebas al mercado, escucho al cliente, entiendo cómo ve el producto, cómo ve la solución, si está bien, si está mal, corrijo y otra vez. Y entonces eso me genera justamente una cultura que ya vamos a ver de innovación, porque estoy realmente siempre recibiendo insights, información del cliente y ajustando para estar siempre mejorando. ¿Ok? Un poco para estas preguntas de reflexión que me parecía muy importante poder hacerlas con ustedes, para evaluar cómo tal vez están sus procesos de innovación. Pensemos cuán enfocados estamos en entender al cliente y sus necesidades. Hemos tenido realmente procesos de empatía donde nos sentemos a entender al cliente, su necesidad, su dolor. Realmente cuando generamos una innovación es en base a nuestros procesos, a lo que nosotros como empresa queremos mejorar o a lo que suponemos que el cliente quiere. Pensemos también quiénes dentro de nuestra organización pueden proponer ideas o generar innovaciones. ¿Es solo el área de R&D? ¿Es solo el dueño de la organización? ¿Son solo los líderes? ¿O fomentamos dentro de nuestra organización la participación de todos los miembros y la posibilidad en ellos de que puedan proponer ideas, cambios, innovaciones? Pensemos también en cuál es el proceso que tenemos para viabilizar una idea. ¿Es burocrático? ¿Cuánto tiempo nos toma, por ejemplo, transformar una idea en realidad? ¿Es mucho tiempo? ¿Es corto? ¿Cuál es ese proceso? Si es que tiene que pasar por muchas aprobaciones, quién tiene que participar, y hacemos que dentro de este proceso se involucren equipos multidisciplinarios. Vamos a ver ahorita en la cultura cómo
el valor que tiene el tema de los equipos multidisciplinarios. El incorporar diferentes visiones de negocio permiten que se vuelva mucho más integral la solución, que sea mucho más efectiva, que tenga una probabilidad de éxito mayor. Entonces, ¿qué tanto fomentamos dentro de nuestra organización que existan equipos multidisciplinarios que aporten a ideas o a soluciones? También pensemos cuáles son los requerimientos para la puesta en marcha de una innovación. Tenemos estos ciclos de que esperamos que todo esté perfecto, completamente documentado, todo bien probado, todo revisado 1000 veces antes de lanzarlo, o si tenemos esta disposición a lanzar productos mínimos viables para pues hacer algún testeo y pues poder aprender y reaccionar rápidamente. Cómo también evaluamos la efectividad de las innovaciones que ponemos en marcha. A veces, tal vez, cuando lanzamos un nuevo producto al mercado es más fácil medir qué tan efectivo ha sido, porque pues se puede basar en las ventas, por ejemplo, en cómo ha ido la rotación, etcétera. Pero pues medimos las innovaciones también que generamos a la interna con nuestros procesos, con nuestras estrategias, con nuestros modelos de negocio y generamos mejoras sobre estas innovaciones que ya hemos puesto en marcha, o una vez que las lanzamos, las entregamos y las dejamos ahí, pues todas estas preguntas sí les invitan a evaluar cómo están llevando sus procesos de innovación y si se están, pues nos están permitiendo llegar a una cultura de cambio. ¿Ok? Ahora sí, nos vamos a meter en el tema de la cultura de cambio como tal. Antes de eso, sí les traía como, me gusta siempre aterrizar el concepto para luego partir de eso. ¿Qué es la cultura organizacional? Y la cultura organizacional es el conjunto de normas, de hábitos, de valores que son compartidos por las personas de una organización y que determinan la forma en cómo ellas interactúan dentro de la empresa. Esto es la cultura organizacional a veces es un concepto que no se logra entender bien porque pues es algo tal vez que no es muy concreto, que no es tan, y que puede a veces ser imperceptible, pero realmente la cultura es lo que rige todo lo que hacemos dentro de la organización, y el cómo lo hacemos, sobre todo, cómo son nuestras interacciones, cómo nos relacionamos los unos con otros, a qué priorizamos, qué hacemos, qué nos gusta, qué toleramos, qué no toleramos dentro de la organización. Entonces, la cultura realmente es como los valores y como justamente dentro de la familia, por ejemplo, es lo que las normas, el cómo somos dentro de esta familia. La cultura organizacional es cómo somos dentro de esta empresa y qué hacemos y cómo lo hacemos. ¿Okay? Entonces, esto realmente, como les decía en el dibujito del barco, es el motor, porque es de lo que dice cómo lo voy a hacer y es lo que impulsa a conseguir estas estrategias de cambio y de innovación. ¿Y qué es una cultura de cambio? Que es el concepto más importante dentro de esta charla. Justamente una cultura de cambio es aquella en la que los miembros de la organización tienen la capacidad de diseñar, implementar y adoptar cambios de manera ágil. Entonces, la cultura de cambio es la que nos permite realmente estar en la capacidad de reaccionar ágilmente, de implementar cambios, de no quedarnos, de seguir adelante, de ese motor que nos impulsa a estar en constante cambio, en constante innovación y pues en no sentarnos en el status quo y pues esperar realmente que algún día pues querramos hacer las cosas diferentes, sino buscar siempre hacer las cosas mejor y diferente. María, ¿Okay? disculpa, me preguntan que cómo se aplica la inteligencia emocional en la innovación. ¿Cómo se aplica? Sí, la inteligencia emocional en la innovación. Pues realmente justamente vamos a ver a través de los atributos y del liderazgo y de las competencias justamente que tienen que tener las personas, el hecho de que la inteligencia emocional, que es
digamos, lo que mueve o lo que está detrás de todas estas actitudes, de todos estos atributos que tenemos como personas, pues es sumamente importante y tiene que permitirnos justamente o tiene que impulsarnos hacia generar comportamientos que favorezcan el cambio. Ahorita justamente vamos a entrar a ver cuáles son esos comportamientos que generan el cambio. El primero es la curiosidad, ¿ya? El que estemos siempre buscando qué hacer, qué cosas nuevas hay en el mercado, qué cambios ha habido, la curiosidad también por aprender cosas nuevas, por investigar, por ver qué está pasando, no solo en el mercado, sino también dentro de mi empresa, qué le está también pasando al cliente. Entonces es esa como deseo de querer saber y aprender más, que en muchas organizaciones, por ejemplo, se ve coartado porque pues no, somos muy herméticos y entonces la gente no tiene por qué saber ciertas cosas y entonces pues se coarta justamente este tema de la curiosidad y pues eso hace que también se impacte negativamente la innovación. Tener mente abierta. ¿Qué significa esto? Es que estemos en la capacidad o tengamos la disponibilidad justamente para entender y recibir ideas de donde sea que vengan, cualquier tipo de ideas, de no juzgar esas ideas, sino de tratar de justamente entenderlas y ver cómo esa idea puede generarnos valor. Entonces, tener esa disposición para escuchar, para entender y pues para sobre todo no juzgar negativamente algo. Dentro de los procesos de creatividad e innovación, una regla de oro es no juzgar. Nunca juzgamos, o sea, siempre escuchamos, aceptamos, anotamos, entendemos, posteriormente vamos viendo qué nos va haciendo más sentido, pero nunca juzgamos, porque el momento que juzgamos, hacemos que la persona, por ejemplo, si yo le digo, no, qué pésima idea, o tu idea no sirve, realmente la persona la próxima vez va a pensar 2 veces antes de lanzar una idea, por ejemplo. Entonces, tener mente abierta es muy importante. El otro tema que les decía justamente es el involucramiento y la participación. En el tema de la innovación y una cultura de cambio, no podemos esperar que solo los líderes, solo el dueño de la empresa, solo las personas de investigación y desarrollo o solo cierta área se dedique a la innovación o que cuando yo diseño, por ejemplo, una innovación que tiene impacto, por ejemplo, en el área de finanzas, sea solo finanzas la que decida cómo va esa innovación. No, o sea, tenemos, y es muy valioso, como les decía, escuchar diferente y involucrar, no solo escuchar, sino involucrar, hacerlos parte a todas las personas que se pueda realmente a través de procesos estructurados y adecuados que nos permitan realmente que eso vaya bien encaminado, pero escuchar y entender y hacer que se gestionen estas ideas a través de diferentes áreas y con la participación de diferentes personas. Aquí también dentro del tema de innovación hay un concepto muy bonito que es el de innovación abierta, que es incluso muchas veces yo en mis procesos de innovación llamo a gente externa a la organización, por ejemplo, llamo al cliente o para que él sea partícipe y él también me dé su opinión, o llamo a algún proveedor si es un proceso que está relacionado o le pega de alguna manera a él. Entonces, es involucrar a otras partes para tener más ideas, más información que me permitan generar una mejor solución. Muy importante dentro de una cultura de cambio, la confianza. Si vivimos en una cultura de desconfianza, realmente las ideas no fluyen. En una cultura en la que, por ejemplo, yo no tengo confianza en que mi equipo pueda sacar adelante algo solo, entonces eso también reduce justamente la generación de ideas y también la probabilidad de que esas ideas se vuelvan en realidad, porque pues yo no confío en que mi equipo vaya a hacer bien las cosas. Generar también una cultura de buen humor. Está más que comprobado que cuando hay un buen ambiente laboral, que cuando yo me siento cómodo, de cuando yo siento que estoy en un lugar en el que me siento cómodo, que puedo tener camaradería, confianza, etcétera,
generan muchísimas más ideas y ideas que se pueden implementar. Entonces, el generar una cultura pues que no sea sumamente rígida o que no sea sumamente controladora, pues nos va a llevar a que haya un mejor proceso de innovación. Otro atributo muy importante es el cuestionamiento. Y a veces tendemos a confundir este cuestionamiento con el juzgar. Y esto implica también que las personas desarrollen la capacidad de, por ejemplo, no tomarse personal cuando alguien le cuestiona alguna cosa. El enfoque del cuestionamiento tiene que estar alineado, digamos, a que yo pregunto para entender y pregunto para hacer de esto que tú estás proponiendo o de eso que estamos construyendo algo mejor. Entonces yo cuestiono siempre de manera propositiva, constructiva, y pues no tal vez del otro lado que en muchas organizaciones nos suele pasar, que incluso se cuestiona con su segunda para que la persona pues por ahí caiga, etcétera, sino en un cuestionamiento que construye. Otro atributo importante es el apoyo a las ideas, el que está muy ligado también al tema de la confianza que vimos, el que yo realmente, y sobre todo viene del lado de los líderes, que yo realmente apoyo a esta idea que está generando mi equipo, le doy mi impulso, le doy mi aval, etcétera, y pues dejo que el equipo experimente, que el equipo aprenda, y pues y en el caso muy importante de que no genere los resultados que estábamos buscando, también sea una cultura, y este también es otro atributo que es tal vez de los más importantes, el permitir que la organización o que las personas se equivoquen. A veces es muy difícil porque pues tendemos a esperar que de un profesional de tal nivel no haya equivocaciones, de que si le estoy pagando porque se va a equivocar, etcétera. O sea, hay mucha resistencia en las organizaciones al hecho de aceptar la equivocación como parte del proceso de aprendizaje. Entonces, cuando realmente nosotros, obviamente teniendo riesgos controlados, no vamos a permitir que se equivoquen y pues nos pongan en riesgo toda la operación, pero sí tener la posibilidad de a través, y justamente ahí se ata el concepto de agilidad que veíamos, de hacer estas pruebas simples, rápidas, de fácil ejecución, experimento, pruebo y si me equivoco, no importa, aprendí, vendrá otra idea, etcétera. Entonces, porque el equivocarse justamente genera aprendizaje. No hay aprendizaje que quede más arraigado en una persona que el que se da después de haberse equivocado. Entonces, esto es muy importante considerar dentro de las empresas como como los principales atributos. Hay varios más, pero la mayoría, digamos, están plasmados aquí. Y muy, muy importante este tema del permitir a la gente equivocarse y aprender, y pues porque esto alimenta también el proceso de generación de ideas y de cambios en la organización. Vamos a ver ahorita brevemente cómo construir una cultura de cambio basado en estos tres pilares: el liderazgo, las prácticas y las competencias dentro de la organización. Tanto en el liderazgo como en las competencias vamos a ver cómo se ata a la inteligencia emocional, que fue la pregunta justamente que me mencionara. ¿Cuál es el papel del líder, no solo en una cultura de cambio, sino en una cultura en general? Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, sobre todo si lideran equipos. El papel del líder es importantísimo dentro de una cultura organizacional, porque el líder predetermina la cultura de su área y de su organización. ¿Por qué? Porque es una figura referente, porque las personas, sus colaboradores, ven en él como su principal referente, y él determina y él pone pues las pautas de qué es permitido, de qué se hace, de qué se prioriza, etcétera. Entonces él es la figura más importante dentro de la cultura justamente de su área, y pues los altos ejecutivos de la cultura de la organización. Ellos marcan la pauta, marcan el ritmo de cómo se hacen las cosas aquí en mi área y aquí en mi organización. Entonces,
el estilo de liderazgo que tenga esta persona, las habilidades que tenga esta persona, las convicciones y pues los objetivos, etcétera, van a marcar necesariamente la pauta de lo que hace el resto de su equipo. Entonces, si estamos pensando en generar una cultura de cambio, pues el líder tiene que estar alineado a estos valores y a estos atributos que estamos esperando que se puedan tener. ¿Cuáles tienen que ser estas características que debe cumplir el líder? Pues hay un concepto lindísimo que es el liderar desde la generosidad. ¿Qué significa esto? Es que yo como líder no soy no soy únicamente esta figura que te controla y que pues te pide cuentas de lo que has hecho, sino que soy tu apoyo, soy la persona en la que va y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer que tu proceso pues sea más fácil? ¿Cómo te está yendo? O sea, yo me intereso por ti, colaborador, y pues te apoyo también de esa manera a facilitarte, habilitarte el camino para que tú puedas llegar hacia las metas que tú tienes propuestas. Entonces no es sola, como les decía, digamos, no se deslinda completamente de esta figura de control y seguimiento, obviamente que es muy importante, pero yo como líder me pongo, por decirlo así, a tu servicio para apoyarte en lo que tú necesites hacer. Entonces, eso hace que sus colaboradores, que su área sienta que en él tiene un apoyo que le permite llegar a sus resultados. Es un facilitador porque elimina sobre todo las barreras que impiden el cambio. A través de las interacciones con sus equipos es capaz de tener justamente de lograr identificar cuáles son las barreras que están impidiendo que su equipo llegue a sus objetivos, que su equipo genere las innovaciones, que su equipo haga los cambios. Entonces, y pues en su rol de liderazgo, pues permite o habilita y elimina esas barreras que puede tener el equipo. También es muy importante, motiva e impulsa a su equipo a través justamente de un adecuado liderazgo, promueve el involucramiento y las interacciones dentro de su equipo, muy importante, y también con los otros equipos del resto de la organización, que es muy, a través de su figura de liderazgo, el mover eso y el generar como una coalición dentro de la organización es muy importante para generar estos equipos multidisciplinarios que hemos hablado que aportan tanto valor. Y sobre todo, tiene confianza en el equipo y en sus ideas y promueve también desde el espacio constructivo el cuestionamiento de las ideas en miras justamente de mejorarlas. No le teme tal vez a las conversaciones difíciles o pues tal vez al desencuentro, pero aprovecha y logra ver la oportunidad de construir sobre esos cuestionamientos. Entonces, esto es muy importante y ahí, y volviendo a la pregunta, esto está cimentado en inteligencia emocional y en las habilidades y en las capacidades que tiene que tener el líder. Entonces es muy importante que las organizaciones generen estas capacidades también en los líderes. El papel del líder, digamos, en esta cultura de innovación es tan importante y el que pueda tener y desarrollar estas habilidades va a garantizar de cierta manera el éxito de esta implementación de la cultura de cambio. El líder, digamos, si queremos hacer una transición de la cultura actual, que tal vez no sea tan volcada hacia la innovación y el cambio, hacia una cultura de cambio, el contar con el apoyo y la participación activa y visible del líder es importantísimo, es de suma importancia porque como vimos, él es el referente de cómo se hacen las cosas en la organización. Entonces, el líder tiene que apoyarnos a hacer una transición hacia esa cultura, los líderes de la organización. ¿Y cómo lo hace? Expresando y demostrando la importancia que tiene la innovación. Entonces, que les transmita a las personas de esta visión compartida de aquí vamos lo que buscamos es innovar, es mejorar, es impulsarnos, etcétera. Entonces, esto es muy importante porque tiene que decirlo.
para que la gente entienda el por qué y el para qué, pero también tiene que demostrarlo. Muy importante. Si no se lo demuestra con actos y hechos concretos, pues la gente realmente no va a adoptar esto. También promoviendo la generación e implementación de las ideas en sus equipos, generando estos espacios para que surjan las ideas, para que evaluemos las ideas, para que construyamos sobre estas ideas. Y también reforzando los comportamientos que favorecen la cultura de cambio, que es el reconocer, por ejemplo, a las buenas ideas, a las ideas que lograron materializarse, a las ideas que generaron los resultados que estaban buscando, el reconocer al equipo que generó esas ideas, hace que dentro de la organización eso se vaya visibilizando y también se vaya contagiando. ¿Ok? El segundo tema que teníamos 3, recuerden el liderazgo, las prácticas y las competencias. En temas de prácticas, realmente lo importante es entender que nosotros podemos estimular la innovación dentro de nuestra organización a través de la implementación de ciertas prácticas y herramientas que la favorezcan. Al final les voy a mostrar, por ejemplo, cuáles son esas prácticas que hace Google o que hace Pixar, por ejemplo, que es otra de las empresas referentes en temas de cambio. Pues incorporan ciertas prácticas que se vuelven ya rituales dentro de la organización, que generan, impulsan, motivan la generación de ideas, la cultura de cambio. Solo la cultura se ve reflejada a través de los comportamientos y las prácticas. Si queremos tener una cultura de innovación, pues tenemos que implementar prácticas que nos lleven a eso. Si es que no lo hacemos, se quedará tal vez en un deseo, en un papel, etcétera, pero pues no lograremos llevarlas a la realidad. Y el tema es, por ejemplo, tener mecanismos y espacios para presentar ideas, intercambio de conocimientos y aprendizajes entre los equipos, por ejemplo, tener espacios para que nos cuente la gente qué ha aprendido, qué ha visto, etcétera. Definición también y medición de índices de desempeño relacionados a la innovación, conformación de equipos multidisciplinarios para resolver problemas y abordar proyectos, lo hemos hablado ya, sesiones de brainstorming interdisciplinarias, generar estos espacios cada mes, cada 15 días, y entonces vamos a hacer brainstorming sobre un tema o que la gente proponga los temas, etcétera, para que eso genere digamos, este deseo de las ideas. Tener prácticas de reconocimiento, como hablábamos también, hacia las personas que generan temas de valor, comunicar los logros, muy importante en la generación de una cultura de cambio, comunicar qué hemos hecho, qué hemos logrado, eso motiva y refuerza esos comportamientos en las personas. Tener espacios para informar sobre las tendencias e información también del mercado, por ejemplo, integrar a los equipos, hacer rotación de roles, por ejemplo, es muy común en estas empresas como Google, como que hacen que la gente no solo, si es el de finanzas, no solo haga finanzas, sino que también vaya y participe en otros procesos, en otras áreas, para que entienda otras realidades. Tener actividades también extracurriculares, por ejemplo, en Pixar justamente hay uno de que un día al menos nos sentamos todos a ver tal película y entonces es algo que genera y a través de esto también genera procesos de innovación. Promover líderes de cambio, entre muchos otros. Hay cientos de prácticas y la organización puede ajustarse a las que más le convenga. Para implementarlas como tal, es importante comprometer a la alta dirección, a los líderes y a los líderes para que participen y promuevan estas prácticas. Si ellos participan, la gente va a ver que esto es algo importante, que esto es algo que hay que hacer y entonces se va a involucrar también. Se busca también alinear a la organización en los objetivos que persiguen estas prácticas. ¿Para qué lo estoy haciendo? O sea, que la gente entienda ese por qué y para qué, porque realmente si no, voy a pensar que esto es una pérdida de tiempo. Entonces hay que alinearlos y contarles por qué esto es importante.
proveer también información y metodología para ejecutar estas prácticas, para que se haga bien, reforzar a través de los líderes la importancia de la participación de los colaboradores en esto, entonces que el líder refuerce continuamente que es importante que participen, que estén, que vayan y que lo hagan, y comunicar experiencias y resultados positivos, que veíamos que también el tema de la comunicación muy importante. Y finalmente tenemos las competencias que debe tener un equipo en una cultura de cambio. Y nuevamente vamos a ver cómo esto se liga con la inteligencia emocional, con las competencias, con las habilidades que tiene que desarrollar la gente. Y el primero es que, e incluso, por ejemplo, la filosofía de estas empresas de Silicon Valley es que ellos contratan más que especialistas en un tema, contratan generalistas con capacidades para resolver problemas. Entonces, más que yo ser el experto, por ejemplo, en inteligencia artificial, yo soy valorado porque tengo esta capacidad para resolver problemas y para generar soluciones. Otro tema muy importante, lo vimos también ya en la agilidad, la flexibilidad para adaptarse. O sea, si tengo que cambiar, me toca cambiar rápidamente, no me quedo en mi zona de confort, trato de no estar ahí mucho tiempo porque realmente si no, la carrera del mercado, los cambios van a venir sobre mí y me van a dejar por fuera. Entonces el equipo, las personas tienen que tener esta capacidad de adaptarse. Otro tema muy importante es el aprendizaje experiencial. O sea, hoy más que nunca es importante que la gente no esté esperando solo a sus procesos formales de capacitación para aprender, sino también que aprenda a través de la experiencia, o sea, de que pueda ver las experiencias, lo que ha sucedido en otros lados, y pues que también a través de la experimentación sea capaz de aprender e incorporar, corregir lo que está mal y pues tener también mucho esta curiosidad de la que hablábamos, que me invita a investigar y a saber cómo hago las cosas de manera diferente. Tener pensamiento crítico para cuestionar, la curiosidad, que ya la hablamos, y muy importante el trabajo en equipo, sobre todo porque esto se basa en el promover el trabajo de equipos multidisciplinarios. Entonces, si me aíslo y solo trabajo individualmente, no voy a poder conseguir los resultados que la organización busca en cuanto a innovación y a cambio. ¿Cómo hago para generar estas competencias dentro del equipo? Generando en mi equipo conciencia de la necesidad de desarrollar esto. O sea, ellos tienen que entender que tenemos que cambiar. Entonces hay que contarles el por qué y para qué queremos cambiar y que desarrollen estas competencias. Es importante también evidenciar cuáles son las fortalezas y debilidades del equipo para que las personas para que las personas sean conscientes de qué es de dónde es lo que tenemos que mejorar, identificar y alinear expectativas de las personas frente a su rol en la cultura de cambio e innovación, generar procesos de formación en las competencias requeridas, proporcionar espacios para el desarrollo práctico de las competencias, propiciar espacios de intercambio de experiencia y conocimiento con las personas de otras áreas y tener espacios de feedback periódicos para que justamente las personas puedan desarrollar. Aquí quería mostrarles justamente cuáles son estas empresas que hoy por hoy son referentes en cambio e innovación. La mayoría de estas las conocemos, son empresas que en su mayoría han implementado altos componentes tecnológicos dentro de sus procesos y sus estrategias, porque pues hoy la tecnología es algo de lo que tenemos que servirnos y aprovechar. Ya vimos, si no estamos en los temas digitales, prácticamente hoy por hoy se vuelve bien difícil que nuestro negocio exista. Y quería, ya para finalizar, dejarles como justo contarles cuáles son estas prácticas, por ejemplo, que Google, que es tal vez el referente más grande en innovación, ha implementado. Son, digamos que 8 prácticas o 8, digamos que pilares, que el primero es piensa que lo que haces lo puedes hacer 10 veces mejor. ¿Ya? O sea, no quedarnos estáticos, sino pensar que lo que podemos hacer puede ser
mejorado por 10, ¿ya? Lanzar al mercado y luego continuar escuchando, que es lo que se ata a lo que vimos en la agilidad, que lancemos cosas y que escuchemos lo que el cliente quiere y en función a eso ajustamos. Compartir todo lo que puedas. O sea, no quedarnos o propiciar este intercambio de ideas, el bajar la información, el no quedarnos nosotros como líderes con información que no bajemos a nuestros equipos, por ejemplo, eso no es sano también para una cultura de innovación. Contratar a la gente correcta, ya hablamos también del tema de los generalistas, sobre todo. Usar el modelo 70-20-10, que es un modelo de innovación que igual les invito a investigar. Buscar ideas en todos lados y en todas las personas podemos encontrar ideas. Usar datos, no opiniones, para no caer justamente en el juzgar y desacreditar, sino utilizar información real, digamos, y pues objetiva, y enfocarse en los usuarios, en lo que el cliente quiere y no en lo que está haciendo la competencia. Pixar, Amazon, Nike, todas las empresas que son referentes tienen prácticas similares, y pues lo que les invito justamente hoy es a que regresemos a ver a nuestra organización y que identifiquemos realmente qué podemos hacer para generar procesos y esta cultura de cambio que estamos buscando. Hoy más que nunca es importante que no nos quedemos estáticos, que nos movamos, que si nos quedamos estáticos vamos a dejar morir nuestros negocios. Entonces hay que regresar a ver, buscar esas prácticas, implementarlas y apoyar de sobremanera a los individuos a que lleguen a ese nivel. No podemos esperar que todas las personas simplemente de un día para otro aprendan a ser innovadores, sepan los conceptos, puedan trabajar bien. Es nuestra responsabilidad apoyar esos procesos de cambio, ¿ok? Y pues centrar a las personas en este proceso de generar una cultura de cambio. Eso es lo que les había traído para hoy. Les agradezco muchísimo por el tiempo. Creo que me pasé unos minutitos, pero pues muchas gracias por el tiempo. Gracias a ti, Mariuxi. Tenemos unas preguntas, les recordamos a todos que si tienen algunas preguntas lo podemos hacer. Nos preguntan, el enfoque bien interesante, enfocado en proceso de organizaciones. Ahora bien, para quienes somos personas en libre ejercicio de nuestra profesión, más allá de nuestra actividad no dependiente de una organización, ¿cómo podemos aplicar la innovación? Muy importante el saber nuevamente, volver como a la parte del proceso, ¿no? Como punto de partida, de entender qué es lo que está necesitando mi cliente. Depende qué tipo de actividad yo realice, pero siempre, nuevamente, siempre hay oportunidad para la mejora, para la innovación, para la creatividad. Entonces, como punto de partida muy importante es el entender qué es lo que quiere mi cliente, qué es lo que está buscando, tener procesos profundos de empatía para saber cómo a través de lo que ellos sienten, desean, buscan, pues puedo generar valor agregado o puedo cambiar o innovar sobre lo que estoy haciendo. Eso en cuanto a procesos. Y por otro lado, el generar realmente estas habilidades que vimos que pueden ser muy enfocadas al tema de la organización, pero yo, por ejemplo, como profesional en libre ejercicio, más aún, o de hecho también tengo que generar esas habilidades de liderazgo, de por ejemplo, de poder, lo que hablábamos, de poder ser constructivo sobre las ideas, de poder, por ejemplo, estar viendo qué está sucediendo en el mercado, de integrar otras voces para que puedan opinar, darme apoyo. Hoy, por ejemplo, hay plataformas en las que uno puede también acudir para tener segundas opiniones, para, pues, de mentorías, de temas, etcétera, que nos pueden servir muchísimo para retroalimentar y darnos otra visión. La idea es tratar de salir, de pensar un poco fuera de la caja, de no acomodarnos y de buscar justamente en el mercado, en el cliente y pues en las nuevas tecnologías y sus tendencias, qué otras cosas puedo hacer más allá de lo que estoy haciendo hoy. Muchas gracias, Mariuxi. ¿Alguien más tendría otra pregunta?
Todos están dando las gracias por tan valiosa información, Mariuxi. Qué excelente presentación. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Por ahora, bueno, les recordamos a todos pues que pues la próxima semana tendremos un networking virtual por parte de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Están todos totalmente invitados. La idea es poder generar contacto con otros empresarios y que tanto sus empresas pues puedan darse a conocer de manera virtual. Están totalmente invitados todos. Es a las 6 de la tarde el próximo jueves. Les llegará la información al correo electrónico. Y bueno, los invitamos a participar nuevamente de todos los eventos y de todos los webinars que la Cámara de Comercio Colomboamericana está realizando. Y nuevamente, Mariuxi, muchísimas gracias por este webinar. Creo que fue muy bueno, muy fructífero y nos ha ayudado a todos. Juan Manuel. Solamente quería pues agregar lo que dice Margarita, que en realidad el evento fue bien interesante. La presentación nos cae como anillo al dedo. Me encantó las referencias que haces a todas estas empresas americanas y en general internacionales que pues en su momento no tuvieron en cuenta estas, digamos, pautas que tú recomiendas y te referías, entre otras, a Kodak, a BlackBerry, por solamente mencionar dos. Le faltó ir tu conferencia, Mariuxi, pero en realidad muy interesante. A ti gracias, a tu empresa, Azurian Consulting, Smart Evolution, y pues los invitamos a todos a que aprovechen esta magnífica presentación y también, como lo dijimos al comienzo, a que se afilien a nuestra cámara en la seguridad que les podemos colaborar muchísimo más. En la página web encontrarán todos los webinars que estamos promocionando y si quieren información adicional, por favor, le escriben a Margarita Lozada, nuestra cámara. Para todos, una muy buena tarde. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Y nuevamente a Mariuxi Domínguez por la magnífica presentación que hizo y a Margarita Lozada por la coordinación. Muy buenas tardes.